bandera, que es algo que ocurre en el palacio. Buen día, mi general. ¿Cómo está? Buen día, Dicho Rivero. Le doy la más cordial y cálida bienvenida a usted y a todo el equipo de Baizapa. Este es el Palacio de Gobierno o Palacio Los López. Bienvenidos. Un gusto poder estar con ustedes esta mañana y si se presenta para la gente. Claro. Soy el general de brigada Roque Alberto Sotelo Chaparro, jefe del Gabinete Militar de la Presidencia de la República. Un gusto también recibirle. Yo soy el coronel diplomado de Comando de Estado Mayor Roberto Olmedo, director del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, como recién estábamos comentando, mi general, mi coronel, que vamos a mostrar el Palacio de López como nunca antes se vio, ¿verdad? Un palacio que guarda mucha historia, que tiene lugares mágicos, se podría decir, ¿verdad? Y iniciamos esta caminata contando de lo que fue su historia, ¿verdad? Desde su construcción en 1857 para adelante, ¿verdad? Así que nosotros estamos contentos, agradecidos con los colaboradores del presidente y con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por poder ingresar a este palacio y mostrarle a todos los paraguayos y a todo el mundo este lugar histórico, que fuera la casa de Mariscal Francisco Solano López. Así mismo. Bueno, yo ahora quedo a su cargo, ustedes me indican. Bueno, ahora queremos invitarles a participar de un izamiento pabellón, a lo que normalmente estamos realizando aquí en el Palacio de Gobierno. Permiso. Vamos. Está lindo nuestro Palacio de Gobierno. Está muy lindo, se lo ve con los colores originales, el jardín también. Sí. Un trabajo minucioso también se puede observar a lo lejos. De cerca me imagino que va a ser mucho más lindo. Emocionante el izamiento de la bandera y el canto del himno, ¿verdad? Que es lo que nos identifica como paraguayos. Como paraguayos. Más todavía participar de una ceremonia de izamiento pabellón aquí en el Palacio de Gobierno. Bueno, coronel Olmedo le va a estar acompañando a todos los lugares donde ustedes quieran pasar. Es el que le va a estar indicando un poquitito lo que es la historia, todo cómo fue evolucionando, vamos a decir, el Palacio de Gobierno. Así entonces, te da las órdenes. Nuevamente, un gusto poder saludarle a usted y a todo el equipo de Maíz. Muchas gracias, mi general. Un gusto. Igualmente, que pasen bien. Gracias. Estamos a la orden. ¿Están de cargo, mi coronel? Pues estás a cargo de acá, Lo que vos me indicas va a hacer. Sí, de hecho que es importante la formación militar que recibiste, dicho, porque Sí. conoces los protocolos. Sí, yo estoy frente al general y frente al coronel entendiendo el rango, ¿verdad? Soy subteniente paracaidista de aviación, de reserva, ¿verdad? Sí. Así que sé perfectamente lo que es estar frente a un general y frente a un coronel, ¿verdad? Así que yo estoy... no sé si ya está todo el día a discreción, medio firme ya está todo el día. Sí. Bueno, Bicho, la verdad que para nosotros es un honor, un orgullo poder estar compartiendo con tu programa y a través de tu programa llegar a todo el pueblo paraguayo y también, ¿por qué no?, a aquellos compatriotas nuestros que se encuentran fuera del país, ¿verdad? Y también a aquella gente que gusta de nuestra historia por sobre todas las cosas. De hecho que este sitio encierra tanta historia. Muchísimo. Imagínate que son 2 manzanas que guarda casi toda la historia del Paraguay. Y bueno, este sitio fue donado
digamos, en carácter de herencia por Sí. el señor Lázaro Rojas, que era el padrino del mariscal Francisco Solano López. Entonces Sí. esta propiedad le dona. Él posteriormente, digamos, ya cuando viaja a Europa, Sí. viene acompañado, ¿verdad?, durante el gobierno de su padre, don Carlos Antonio López, y viene acompañado de varios profesionales, ingenieros, arquitectos, pintores, un montón de gente que venían, digamos, a desarrollar nuestro país. Y aprovecha entonces la estadía de estos profesionales para dar inicio a la construcción de lo que él pretendía que sea su casa, el Palacio de López. De hecho, que Francisco Solano López vivía, para, digamos, mejor ubicación de la gente que nos está viendo, él vivía cerca del Panteón de los Héroes, ahí tenía él su domicilio. Y esta construcción se inicia en el año 1857, donde quiero expresarle que este Palacio de López, como le llamamos, Palacio de Gobierno, Palacio Presidencial, Sí. Tienen varios nombres, ¿verdad? Todos valen. Todos son válidos. Todos son válidos. Y bueno, digamos, tiene que ser un motivo de orgullo nacional, porque mucha gente pregunta de repente, si todos los materiales que habían sido utilizados se trajeron al extranjero. No fue así. Digamos que el ingeniero húngaro responsable Sí. digamos, de los planos de esta dependencia en la cual hoy estamos, fue el ingeniero Francisco Wisner, ¿verdad? Pero la construcción quedó a cargo del, digamos, arquitecto inglés Alonso Taylor, que fue, digamos, el responsable de llevar adelante la construcción con la supervisión de Francisco Solano López. Y cuenta la historia que vinieron, de las partes para este palacio vinieron de diferentes lugares del país. Sí, justamente por eso te decía, Bicho, De BQI, de emboscada. Sí, así mismo. Primeramente, digamos, todo lo que se refiere a la parte de piedras para el cimiento, Sí. y otras partes de las construcciones vinieron, digamos, de las canteras del Estado que se encontraban situados en Emboscada y en Altos. Ahí está. Sí. Acá hay Altos. La parte de, digamos, de ladrillos que se había utilizado para esta construcción vino de las olerías también, que eran las olerías públicas que se encontraban en Tacumbú en aquel entonces. Y la parte, digamos, de todo lo que es maderamen vino de la zona de Imbucú y de Yaguarón. Y finalmente también todos aquellos materiales de hierro fueron fundidos en la fundición de hierro de Bicuí, más conocido como La Rosada. Así es. En síntesis, todos aquellos materiales que se habían utilizado eran nacionales, digamos. Ya algunas que otras cosas, por ejemplo, como los granitos que fueron utilizados para la construcción de estas gradas que da el acceso al primer piso, ¿verdad?, de la planta baja, sí fueron traídos de Europa, ¿verdad? Y, digamos, un italiano, Andrés Antonoli, fue el que, digamos, que llevó a cabo la construcción de todo lo que es esta parte de las gradas para digamos, acceder a la planta superior. Asimismo, digamos, en el año 1867 estuvo ya casi culminado. Faltaban algunos detalles. Digamos, 10 años. 10 años llevó, digamos, adelante la construcción de este palacio que iba a ser la casa del entonces brigadier general Francisco Solano López, quien cuando inicia la guerra se lo asciende a mariscal de los ejércitos. Y entonces durante ese tiempo, digamos, estaba a punto de ser terminado. La mayoría de los mobiliarios él ya lo tenía en su casa, de ahí sobre Palma, y de hecho que aquellos apliques, las arañas, los espejos, las alfombras, fueron traídos de Francia, de Europa fueron traídos. Esos apliques, digamos, fueron traídos, así como los granitos también, porque no teníamos esas canteras aquí, entonces por esa razón fueron traídos de Europa. En un porcentaje muy alto todo es de Paraguay. Así mismo, un 90% es todo material hecho aquí. Hecho en Paraguay. Y es más, digamos, era la supervisión de estos arquitectos, pero la mano de obra de los albañiles eran paraguayas y muchos de ellos eran soldados que construyeron, digamos, este palacio, ¿no? De ahí la importancia de que prácticamente podríamos decir que esto fue hecho, digamos, por paraguayos. Y supervisado por los sí, así mismo por los profesionales extranjeros que en aquel entonces no solamente vinieron con ese fin de construir esto, sino que vinieron para la construcción del ferrocarril y para otras tantas, para, digamos, la identificación, la redacción de las cartas topográficas del país, así como también del plano de lo que era Asunción, ¿verdad? Entonces,
para todo ese efecto vinieron estos profesionales. También para el inicio de la construcción de la fundición de hierro de la Rosada. O sea que todos estos profesionales vinieron a iniciar. Había un plan. Hay un plan, sí, un plan de don Carlos Antonio López, ¿verdad? Sí. De mejorar la situación del país, de industrializar, de un montón de cosas. De hecho, que en aquella época el Paraguay era el país más industrializado, que inclusive durante el segundo periodo de don Carlos Antonio López, en los arsenales aquí de Marina se habían construido varias embarcaciones y una de ellas una con casco de acero, la primera construida en el continente, que tiene que ser motivo de orgullo también de todos los paraguayos. Y bien, como lo habíamos dicho, entonces este sueño se truncó temporalmente. Este sueño se truncó temporalmente por la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, ya que, como te había manifestado, no se pudo terminar completamente, faltaban algunos detalles, y en el 67 entonces hasta ahí llegamos porque la guerra ya se había iniciado. De hecho, que en febrero de 1868, las escuadras aliadas remontan el río Paraguay y llegan hasta aquí y comienza el bombardeo, y uno de los edificios más perjudicados o más afectados fue, el Palacio, que fue bombardeado y prácticamente casi fue dejado en ruinas. Razón por este bombardeo, a pesar de que después de este bombardeo, las escuadras nuevamente regresan a la zona de Humaitá. ¿Eso en qué año fue? En 1868, en febrero de 1868. Y entonces en ese tiempo se muda la capital a Luque, por esta razón, porque habían llegado, y había ciertas preocupaciones, por eso que se muda la segunda capital a Luque. Entonces, en 1800, al final del 68, después de la campaña de Piquisirí, que se llevó a cabo aquí en la zona central, en la zona de lo que es Villeta, Itá, todo ese sector se llevó a cabo la campaña de Piquisirí en diciembre del 68, y después de esto, entonces ya entran las tropas aliadas aquí a Asunción. Y, el ejército imperial ocupa este sitio, y la mayoría de estos corredores fueron utilizados como cabañada. Y hay imágenes de donde fue izado el pabellón imperial. En la punta entonces fue izado en este lugar. Este sitio estuvo ocupado 7 años por el ejército imperial, que abandona el país el 22 de junio del año 1876. En tanto que quiero hacer una referencia también de la iglesia de Trinidad. Sí. En ese sector estaba apostado el ejército argentino, que también esa iglesia había sido utilizado, como caballada también del ejército argentino. Bien, de hecho que después de esa trágica situación nuestra, esto queda prácticamente en estado de ruina, y ya durante el gobierno de Juan Gualberto González Verges, en el año 1892, luego de que nuestro país remontara un poquitito su economía durante el gobierno de Bernardino Caballero, y también, de su ex compañero Patricio Escobar, compañero de causa, ¿verdad? Sí. Entonces, el Paraguay ya contaba con recursos, y a través de un decreto, entonces, se decide, reconstruir, o recuperar todo este patrimonio histórico. Y bueno, en noviembre ya estaba culminado la refacción de todo este edificio, como ya te había mencionado. ¿Noviembre del año 1892. Ahí está. Octubre, noviembre ya estuvo terminado, y bueno, pero tampoco este presidente Juan Gualberto González no pudo ocupar este palacio, ni tampoco porque fue, derrocado por un golpe, y asume su vicepresidente, el señor Marcos Morínigo, que tampoco pudo ocupar. ¿Por qué no pudo ocupar? Y bueno, porque no se daban las condiciones políticas en ese entonces. Recién durante el gobierno. ¿Y dónde sucedía la oficina presidencial en aquel entonces? De hecho que algunos inclusive la tenían en su casa. Y otros de repente cumplían funciones en sitios aquí históricos, como era la casa de los gobernadores. Todo esto que nos está comentando el coronel es apenas una introducción para poder iniciar el recorrido en el Palacio, ¿verdad? Para que ustedes tengan la historia exacta de cómo ocurre la historia del Palacio desde el año 1857, que se empieza a construir, hasta la época donde todavía un presidente del Paraguay podía habitar el Palacio. Todavía. Porque la gran pregunta que ya surge en este momento es:
¿cuál fue el presidente o quién fue el presidente que habita por primera vez este palacio? Exacto. De hecho, inclusive ya López cuando hizo construir esto, él tenía la intención de en ese sector, de, como le diríamos, el ala, mirando desde el paraguayo independiente, el ala izquierda sería el lugar de su, digamos, gabinete, donde él iría a atender a la gente, ¿verdad? En esta planta baja. Y bueno, como ya habíamos mencionado, eso no pudo suceder. Y bueno, que así como estás mencionando, en el año 1894, el entonces presidente de la República, el general Juan Guzquiza, digamos, es que ocupa por primera vez la presidencia, pero alza arriba, digamos, su oficina de atención. Y no solamente él se muda como presidente, sino que le trae a todo su gabinete, o sea, que a todos los ministros. Estaban acá. Acá estaban. Y quiero resaltar el nombre de uno de estos ministros que tuvo, digamos, el general Urquiza, que era Emilio Aceval, el ministro de Guerra y Marina Fluvial, se llamaba en aquel entonces, lo que es actualmente el ministro de Defensa Nacional. Y Emilio Aceval era uno de los niños de 15 años que había peleado en la batalla de Acostañó, que posteriormente iba a ocupar también como presidente de la República entre los años 1898-1902, el periodo presidencial. Emilio Aceval era el hermano de Benjamín Aceval. Entonces, y de hecho que a partir de aquel entonces se ocupa esta casa como sede de gobierno, con tantos nombres. Y como yo te había manifestado, la oficina estaba en el primer piso, y en la planta alta. Y recién, digamos, durante el gobierno, en el año 1949, cuando el doctor Felipe Molas López era el presidente de la República del Paraguay, por problemas de salud de rodilla, no podía subir estas gradas, entonces baja la oficina. Baja la oficina y ahí funciona desde aquel entonces. ¿Desde 1949? 1949. Desde 1949 hasta la fecha, entonces, la oficina funciona aquí en la planta baja. Sí. Entonces les invito a que pasemos. Antes de pasar, este es un recorrido fantástico y emocionante. La introducción, podríamos hablar todo un día de esa introducción, ¿verdad? Pero para ir acoplando la historia. Estamos en el sector de la entrada o de la salida del palacio. ¿Este es el frente o es la parte trasera? Es la pregunta que todos se hacen, es la pregunta que todos dicen, que el frente da a la bahía de Asunción. Y después está la corriente que dice que la entrada es el lugar donde se encuentra la escalera principal del palacio, ¿verdad? Que es donde estamos ahora. De hecho que, siempre va a haber una polémica con respecto a cuál es el frente verdadero del palacio. Entonces nosotros le damos una solución práctica. Tiene dos frentes. Para que nadie pueda... Para que nadie se enoje, Pero es mi opinión particular, personal, de que esto era el frente. Debido a todo, digamos, el decorado, inclusive las gradas de acceso, fueron, digamos, puestos en este sector. Y de hecho que el frontis, ¿verdad? De hecho que nuestra casa siempre, la mejor parte la ponemos al frente, ¿verdad? Y de repente lo más lindo, lo más feo lo ocultamos hacia el fondo. Entonces, por esa razón y otro diseño arquitectónico que según los profesionales dicen de que esto es el frente. Pero para que nadie se enoje, ni digamos, tiene dos frentes el palacio. Así mismo. Por la bahía de Asunción y también por la calle El Paraguayo Independiente, que es una calle histórica. Y quiero aprovechar este momento también, dicho, porque yo creo que es de suma importancia lo que te voy a comentar, que durante el gobierno de don Carlos Antonio López, ya que él era tan joven cuando ocurre la independencia, caló hondo en él, digamos, la independencia nuestra. Es por eso que durante su mandato él establece el sistema de damero, porque anteriormente eran solamente calles, cualquier calle, como diríamos en nuestro idioma, tapepoí. Tapepoí me Esto era un tapepoí. Tapepoí nomás eran todos, prácticamente dos calles principales y no había, digamos, no tenía este sistema de damero que es universal y que se utiliza en muchos países del mundo. Bien, seguramente que ustedes cuando vienen a Asunción, vienen por una de las avenidas y en un momento dado te perdés. Cambia el nombre de las calles, ¿verdad? Y muchas veces nos molesta porque para encontrar esa dirección cuesta, ¿verdad? Entonces, el responsable de este cambio fue don Carlos Antonio López, porque él quería diferenciar lo que era el Paraguay
antes de su independencia y después de su independencia. Es por eso que en la avenida Independencia Nacional cambian los nombres. Antes de esa calle mantiene todos los nombres, digamos, de la época de la colonia, sí, ¿verdad? Y después de eso entonces él le da nuevos nombres, de la Palma, de la Oliva, de la Estrella, que hasta hoy día Palma, Estrella y Oliva permanecen, digamos. Algunos fueron cambiados, pero ese fue el fin entonces de por qué don Carlos Antonio López cambia, digamos, eso, para que uno se dé cuenta y marquen cuando Paraguayo Independiente, a partir de ahí entonces cambia tiene un significado. Tiene un significado histórico. Las olas del destino. Adelante, bicho. Permiso. Sí, tenemos a gente de la... Esperan con los trajes típicos, bicho, ¿no? Sí. Así es que esta es la sala de los mariscales. Sí. Esta sala, digamos, se le puso ese nombre, digamos, por los dos cuadros de nuestros dos grandes mariscales que tuvimos. Y expresidentes de la República, y dos mariscales que nos dejaron un mensaje profundo. Y en una de sus proclamas antes de morir, el mariscal Francisco Solano López, en Cerro Corá, él había lanzado su proclama en que yo creo que muchos conocen, que dice: si los restos de mi ejército me han seguido hasta este final momento, es que sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este mi último campo de batalla. Y así va relatando. Pero en una parte dice, pero vendrán otras generaciones que nos harán justicia aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres y se me hundirá bajo el peso de montaña de ignominia. Pero llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo a los ojos de la posteridad, para hacer lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia. De la misma manera, nuestro mariscal Estigarribia, cuando termina la guerra del Chaco, él lanza su proclama cuando se firma el protocolo de paz el 14 de junio, 2 días después ya de la firma, que llega la información en el Teatro de Operaciones, y él también da su proclama a todos los soldados que componían el ejército en campaña. Y en una de sus estrofas también él dice de que la nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y de la deshonra. Y yo creo que, bicho, el programa que estás haciendo está cumpliendo con aquellos mensajes, que no nos estamos olvidando de nuestros héroes, y más aún yo creo que en este momento estamos haciendo la defensa de nuestra identidad. Entonces este es el cuadro del mariscal López, encima de su caballo Manduyú, que le llamaba él por el color blanco que tenía, bicho. Entonces aquí en este sitio, bicho, digamos, se lleva a cabo, digamos, se utiliza este salón muchas veces para la recepción de visitas importantes, como también, digamos, como una sala de espera, y algunos actos protocolares que no son oficiales, digamos, claro, que se realizan en este salón. Que es el Salón de los Mariscales. Salón de los Mariscales, que están en la planta baja. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos aquí. Vamos a mostrar el otro cuadro. Sí. Tenemos el cuadro de Mariscal López. Sí. Y en este sector tenemos entonces el cuadro del mariscal José Félix Estigarribia. Digamos, Estigarribia había también llegado a ser presidente de la República, y son los dos mariscales que tenemos, los dos únicos mariscales que tenemos. Sí. A diferencia del mariscal López, que, digamos, el Congreso, antes de su fallecimiento, a él lo habían ascendido como mariscal de los ejércitos. En tanto que Estigarribia, tras su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido el 7 de septiembre del año 1940, él es ascendido a mariscal, pero con un ascenso póstumo. Entonces, pero los dos son mariscales de nuestra nación y el presidente de la República. Y esos dos mariscales se encuentran en este salón. En este salón. Es por eso que en homenaje a estos dos grandes, digamos, prohombres de nuestra patria, es que lleva el nombre de Salón de la Sala de los Mariscales, Salón de los Mariscales. Excelente, coronel. Sí. Seguimos recorrido. Sí. Adelante, por favor. Permiso. Bueno, este es el salón donde generalmente el señor presidente de la República recibe a ministros
recibe también a altas autoridades con quienes entabla generalmente alguna reunión. Entonces está en una sala de reuniones del presidente de la República. Podemos apreciar todo lo que es el decorado y quiero manifestarte, en un momento dado me preguntaste, ¿qué es nuevo y qué es antiguo aquí, verdad? Sí, podemos caminar hacia allá para ir. Sí, para ir acercando. Por acá, mi coronel, por favor, Sí. para que te capte bien el micrófono. Okay. Perfecto. Una reunión entre muchas personas. ¿Se puede Sí. dar una reunión entre dos personas o completar la mesa, verdad? Claro, yo creo que es bastante amplio de acuerdo a la cantidad de personas que estén, digamos, puedan participar todos de una reunión, ¿verdad? Generalmente, entonces, esta es la sala de reuniones en la cual, entonces, el presidente suele reunirse, o sea, con miembros de su gabinete, así como también con visitas importantes que vienen aquí, con comitivas, digamos, delegaciones importantes que llegan aquí. Y como vos lo mencionabas, mi coronel, Sí. de todo lo que estamos observando en el palacio, ¿qué es de la época? ¿Qué es nuevo? ¿Qué ya no se pudo recuperar o qué se tuvo que volver a construir de la reconstrucción del palacio a esta época? De hecho que, digamos, todo lo antiguo que queda aquí es la construcción, porque durante la ocupación del ejército aliado, esto se había saqueado, no había quedado nada. Saquearon todo. Todo, las arañas, todos los muebles, el alfombrado, todo. De hecho que lo que no pudieron quitar fueron aquellos pisos de granito, de mármol, todo lo que están fijos, digamos, no pudieron quitar, pero después todo lo que se podía quitar se llevó todo, o sea que como diríamos, se peló esto. Entonces todo lo que tenemos aquí, muchos son, digamos, tratados de recrear lo que fue aquello y digamos, de alguna u otra forma, todos estos materiales son, digamos, modelos antiguos, pero ya son hechos posteriormente para, digamos, nuevos mobiliarios aquí. Esta estructura sí es de la época. Sí. ¿Cómo me decís? La estructura sí se mantiene. Sí. De hecho que podemos ver que es una estructura bastante maciza. De lo contrario, si esto no estaba bien hecho, aquel bombardeo hubiese echado todo, ¿verdad? Por suerte, entonces, digamos, este edificio, por las características, ¿verdad? Y ustedes pueden apreciar que las paredes son bastante anchas, entonces por eso que resistió a tantos bombardeos de aquella época, dicho. De acá podemos observar, sí, en la ventana podemos observar la bahía de Asunción, el río Paraguay, podemos observar el helipuerto. El helipuerto, sí, así mismo, dicho, se observa. Y allá se observa las palabras de Asunción, ¿verdad? Para que la gente se ubique dónde estamos en este momento. Allá prácticamente en el inicio de la costanera está el palacio. Sí. Para aquellas personas el corpóreo de repente... Asunción se ve desde esta oficina. Sí, así mismo. Y se observa prácticamente gran parte de la costanera, desde su inicio al menos, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, esto es básicamente, ya posteriormente estaremos en el patio observando, digamos, todo lo que se hizo durante este gobierno, ¿verdad? La restauración, la recuperación de ciertos, digamos, monumentos que tenemos acá. Y asimismo también, digamos, estaremos hablando posteriormente de la recuperación de nuestro adoquinado. Eso también vamos a mostrar más adelante. En este momento, ¿a dónde nos dirigimos? Vamos a dirigirnos al despacho del presidente de la República. Bueno. Bien, vamos a lo que le llamamos aquí el pasillo presidencial, por donde el presidente de la República, digamos, es el acceso principal del presidente de la República, de la misma manera también de todas aquellas personas que van a ser recibidas en audiencia aquí en el Palacio de López. Uno llega a este lugar. Esta es la antesala, en donde es anunciado, ¿verdad? Y posteriormente, entonces, ingresa al despacho presidencial. Miren lo que ustedes se anuncian acá, vienen junto al presidente de la República, se anuncian, esperan acá. Y posteriormente se los hace ingresar. Se abre esta puerta y ahí está. Ahí está. El despacho presidencial. Pero nos vamos a mirar, vamos a pasar. ¿Pasamos? Sí. Permiso. Tornasolado, Guarajerese. Sí, claro que sí. Y este es el despacho presidencial
que desde el año 1949, cuando se había mencionado el doctor Felipe Molas López, entonces establece este lugar para su despacho debido al problema de salud que tenía problemas de rodilla, entonces él no podía subir las escaleras. Entonces estableció aquí en la planta baja, digamos, su despacho, de tal manera a poder atender también a todas las personas que venían también en carácter, digamos, de recibirlos aquí y en visitas oficiales. Y a partir de aquel entonces nunca más se mudó este despacho presidencial. Hasta hoy día permanece en este sitio. Y de hecho que hay tantas cosas aquí. Todos los muebles que, digamos, están aquí son muebles, digamos, réplicas de la época, de tal manera que ustedes pueden apreciar lo que son las sillas. Asimismo también se encuentran varias pinturas que son, por ejemplo, de nuestros gobernantes principales, don Carlos Antonio López, Gaspar Rodríguez de Francia, Bernardino Caballero. Asimismo, digamos, el mariscal López, quien tiene en su mano lo que era el bastón de mando en aquel entonces. En ese bastón de mando yo quiero comentarte que el bastón de mando original lo tenemos en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional. Y en este bastón de mando es donde entonces ellos guardan, digamos, el último título obtenido. Y el último título obtenido fue el mariscal de los ejércitos. Entonces en ese bastón de mando. Es más, mucho tiempo la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, así como la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, le entregaban sus despachos, digamos, de lo que cuando culminaban esos cursos, en un tubo, haciendo, digamos, una analogía de lo que era el mariscal López con su bastón de mando. Podemos acercarnos, ahí está el bastón de mando. Así mismo. En la mano derecha. Sí. Y eso está en el Ministerio de Defensa. Está en el Ministerio de Defensa. El original lo tenemos en el Ministerio de Defensa Nacional. Sí. Acá está su espada. Sí, así mismo. Y ahí tenemos, digamos, todo lo que pertenecía al mariscal, el sable y la espada correspondiente. Del mariscal Francisco Solano López. Francisco Solano López, así mismo. Resto de rosario que perteneció al mariscal. También al mariscal. Reloj de oro con monograma que perteneció al general Bernardino Caballero. Así mismo. Del año 1887. Ahí está el reloj. Y el otro, el bastón de mando que estamos ahí observando. Acá está la espada de guerra del mariscal. Así mismo. Murió empuñándola en la batalla de Cerro Corá a orillas del Aquidabán. Sí. Y estos fueron tomados, fueron llevados como trofeos de guerra y fue devuelto, digamos, durante el gobierno de Joan Bautista de Figueiredo. Fue devuelto por el Brasil. Esto es realmente... Sí. Una espada, digamos, algo muy preciado con apliques de oro son todos esos. Todos apliques de oro. Apliques de oro. Y esto está resguardado en la oficina, en la propia oficina del presidente de la República. Sí. Así que no va a ser muy sencillo poder ingresar nomás a ver esto. El bastón de mando que pertenecía al mariscal José Félix Estigarribia. Acá está el timbre que contiene la firma del autógrafa del mariscal López. Sí, así mismo. Y acá arriba tenemos la pluma del mariscal López también. Obsequiada por las damas paraguayas al mariscal Francisco Solano López. Sí. Ahí está la pluma. O sea que aquí hay una reliquia histórica muy importante. Y en fin, todo esto de la oficina, podemos apreciar también que la puerta que da, digamos, a aquel salón en el cual estuvimos. Y también tenemos aquí las ventanas que por mucho tiempo, por cuestiones de seguridad, estuvo cerrado. Estas, digamos, ventanas dan al balcón que se mira hacia la bahía de Asunción. Si ustedes pueden observar acá, sí, acá está la sala de reuniones donde nosotros estábamos. Sí. El presidente puede acceder directamente a la sala de reuniones. Hay varios obsequios. Sí. Y así como te había mencionado, durante este gobierno el presidente de la República habilitó nuevamente estas ventanas, digamos, para acceder, digamos, a estas puertas al balcón. ¿Se puede pasar? Sí, por favor. Vamos a dar una mirada y entonces... Adelante, por favor. Permiso. Vamos a respirar un poquitito. Respirar un poquitito. y aquí están todas, digamos, la recuperación de estas obras de arte. Don Carlos Antonio López en su silla, está el mariscal y el otro lado está, digamos, nuestro padre de la independencia, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia.
Sabes que te noto medio sintiéndote un presidente de la República, dicho, ¿eh? No. Adelante, El sentimiento que se tiene en este Sí, lugar es muy sí, lindo. sí. Imagínense, mi coronel, viajar por más de 70 ciudades del Paraguay y conocer la historia y conocer hoy la historia de este palacio, ¿verdad? Así mismo. Y en este momento yo pienso en todos los paraguayos que sueñan con conocer este lugar y que por varios motivos, ¿verdad? No van a tener capaz la oportunidad, ¿verdad? Y que nosotros le podamos estar dando la oportunidad de que todos ellos conozcan este sitio es muy importante porque, como vos mencionabas en la sala de reuniones, gracias a estas imágenes van a poder conocer el lugar donde trabaja el presidente de la República del Paraguay, ¿verdad? Quien nuevamente agradezco por permitirnos este acceso, ¿verdad? Porque es un acceso realmente muy importante poder estar en esta oficina y que todos los paraguayos entiendan el valor histórico y el lugar histórico donde estamos, que pertenece a todos los paraguayos y tantos presidentes ya pasaron por acá y cuántos más van a venir, ¿verdad? Sí, así mismo. De hecho que varios presidentes de la República a partir de Juan Bautista de Urquiza, ¿verdad?, han ocupado este lugar, ¿verdad?, este palacio como sede de gobierno, ¿verdad? De hecho que a partir de Urquiza, 45 presidentes de la República han estado aquí presentes, 45. De repente van a encontrar diferencias numéricas, ¿verdad? Porque algunos los clasifican en gobiernos y otros en presidentes, pero lo cierto y concreto son que 45 presidentes de la República han pasado por este lugar. Han hecho oficina en esta silla. Han hecho oficina porque, digamos, hay gobiernos, por ejemplo, que fueron reelectos, por ejemplo. Entonces, en ese momento, los gobiernos diferentes, digamos, van a encontrar más números, pero lo cierto y lo concreto es que 45 presidentes de la República han estado aquí. Han hecho oficina. Han hecho oficina, así mismo. Y de hecho que casi como te había mencionado, muchos de ellos, digamos, residían en sus viviendas particulares hasta que después de la muerte de Estigarribia asume la presidencia de la República el general Higinio Morínigo y él es el que construye entonces el Murú Villaroga. Y a partir de ahí entonces los presidentes, digamos, viven ahí en ese lugar. ¿A partir de qué año? Y eso fue en el año 1940 que asume la presidencia y posteriormente a él entonces hace esa... ¿El presidente? Higinio Morínigo, el general Higinio Morínigo en el año 1940 ya... asume la presidencia tras la muerte y ahí entonces comienza, digamos, la construcción. Y que algunos dicen, algunos... escritos dicen que aquella verja que tenía aquí alrededor fueron llevados ahí. Yo te había mencionado que... Claro, porque se menciona que el Palacio de los López tenía rejas. Sí, así mismo, está enrejado hasta que hay versiones que durante la presidencia de Eduardo Scher en el año 1912, digamos, habían sido quitados eso y posteriormente, digamos, Morínigo lo había instalado allá en lo que es Murú Villaroga, ¿verdad? Murú Villaroga que se inicia en el año 1940. Así mismo, así mismo. Y las verjas que rodeaban el palacio fueron llevados posteriormente ahí, dice. ¿Se puede decir que son las verjas que están en Murú Villaroga? Y yo creo que sí, son las verjas. Entonces, es parte de nuestra historia. De hecho, que este sitio en sí guarda muchísimas historias. Tantos gobiernos que se sucedieron, ¿verdad? Entonces, aquí guarda mucho. Hasta inclusive aquel hecho que registra el 23 de octubre del año 1931, en donde se suscitó una situación tan desagradable para nuestro pueblo. Digamos, si no, es una visita de presidentes, si son visitas de ministros, se los baja aquí. Aquí. Y si vienen, por ejemplo, presidentes de otras naciones, bajan sobre la avenida del Paraguayo Independiente, se les rinden los honores correspondientes e ingresa caminando, ¿verdad? Se le, digamos, se establece la guardia de honor para darle la solemnidad correspondiente, digamos, a las altas autoridades que llegan del extranjero. Eso es básicamente también lo que se realiza aquí, con tenidas que son de nuestra época, digamos, independiente, en donde están los dos regimientos históricos, que son el regimiento Acácarayá, que era el primer regimiento que, digamos, custodiaba al presidente de la República, y el regimiento Acaberá, que el regimiento Acaberá inicialmente era, digamos, la seguridad, el escolta del general en jefe
lo que sería actualmente el comandante de Fuerzas Militares. En aquel entonces era el brigadier general Francisco Solano López, pero cuando él llega a la presidencia de la República tras el fallecimiento de su padre, don Carlos Antonio López, que había ocurrido el 10 de septiembre del año 1862, y él asume la presidencia ya en octubre. Entonces, como esa guardia Cacarayá era su guardia, ¿verdad? Entonces, comparten posteriormente la Cacarayá con el Acaberá, y ambos se convierten ya ahí, guardias escoltas del presidente de la República. Entonces esa es la particularidad que tuvo ya a partir del gobierno. Ahí se fusionan. Así se fusiona, sí. Y hoy es regimiento escolta, ¿verdad? No, el regimiento escolta nace ya de esa necesidad de contar con una seguridad, más grande el presidente. Pero estos regimientos históricos, como te decía, iban intercalando. Un día hacía la Cacarayá y otro día hacía el regimiento Acaberá, porque ya justamente el comandante en jefe también era presidente de la República en aquel entonces. Sí, podemos subir Y ya te había mencionado que aquí esta parte de la construcción de la escalera obedece entonces al italiano Andrés Antonini, quien fue, el que diseñó todo esto, ¿verdad? Y llevó adelante estos trabajos, ¿verdad? En mármol, como pueden apreciar, ¿verdad? Y todos los trabajos realizados aquí. ¿Podemos avanzar? Sí. Te seguimos, mi coronel. Y se pueden apreciar, mira lo que es este trabajo, ¿eh? Una maravilla, todo esto de mármol, ¿eh? Sí. Escalera 100% de mármol. Sí. Desde su inicio hasta el final. Sí, podemos pasar. Y esta es la Sala Independencia. Así como te había mencionado fuera de cámaras hace rato, en este lugar entonces se realizan los actos protocolares, generalmente cuando hay juramento de embajadores, así como también, se condecora a las personas. Entonces en este salón se lleva adelante, ese acto oficial que esto es justamente para los actos oficiales de este salón Independencia. Qué lindo. Como podemos apreciar, mira la pintura esta del pintor argentino Darret, que esta imagen uno puede ver en el billete de 10.000 guaraníes. Sí. Entonces esto algunos dicen de que fue un regalo por una graficación de lo que fue la independencia, entonces por parte de este pintor Darret, y que se encuentra, así como te había mencionado, en el billete de 10.000 guaraníes esta pintura prácticamente. Pintura fantástica. ¿En Sí. qué año más o menos llega esta pintura de obsequio al palacio? Creo que a ciencias ciertas no quiero, pero con seguridad podemos decir que fue un regalo de la Argentina. Así mismo, sí, del pintor Darret, prácticamente esto fue un regalo que se había ya en el siglo pasado, estamos hablando, en el siglo pasado. Sí. Un trabajo espectacular de restauración tuvo este salón. Así mismo, uno puede apreciar todos los detalles. Y estos trabajos de restauración no es que se hace, como cualquier obra, común, como cualquier edificio, porque tiene tantos detalles que uno tiene que cuidar. Mira lo que es los detalles de, todo lo que es este edificio, ¿no? Las arañas, salón de los espejos, por las características, entonces el salón de los espejos. Es el salón de los espejos. Sí, así mismo donde de repente vienen, el salón contiguo, sí. Sí. Es donde vienen aquellas personas que van a... Ahora ingresamos al salón de los espejos. Sí. En este sector se les recibe como una antesala, ¿verdad? Aquellos embajadores que van a jurar, ¿verdad? Para posteriormente asumir sus cargos en el exterior, ¿verdad? Entonces en está una antesala, y podemos apreciar también el cuadro, como ya lo habíamos mencionado, la pintura del mariscal Francisco Solano López, y es aquí donde se les recibe a estas personas. Y si te das la vuelta, sí, vas a fijarte que estamos en el salón de los espejos.
acá si podemos observar, acá para ver, ubicarnos más o menos dónde nos ¿En qué sector del edificio estamos? Mirando desde el frente del palacio. Sí. Mirando al frente del palacio, entonces es a la derecha, desde el Paraguayo Independiente. Acá hay una mesa antigua también, unos muebles. Un detalle especial, aquí podemos pasar. Ahí tenemos otro salón. Salón de las Américas. El Salón de las Américas. ¿Se puede pasar? Sí. Qué belleza. Entonces iniciamos este recorrido con el Salón Independencia, el Salón de posteriormente los el Salón Espejos. de los Espejos y este es el Salón de las Américas, en donde podemos apreciar las diferentes pinturas que se encuentran, digamos, podemos mirar nuestros próceres de nuestra independencia. Pedro Juan Caballero. Acá está Juan Bautista Rivarola. Sí. Pérez Mauricio José Troche. Así mismo. Doña Juana María de Lara, sí. a quien se cree que obedece los colores de nuestro pabellón, ¿verdad? Sí. Juana. Tenemos que tener presente que el primer pabellón que tuvimos en la independencia del Paraguay fue un pabellón de color azul con una estrella en el ángulo superior derecho de 6 puntas. Ese color azul obedece entonces al manto de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Y la estrella de 6 puntas entonces materializaba la estrella de David, la estrella de Belén que guía. Posteriormente ese pabellón apenas estuvo izado un mes y después se adopta otro pabellón con 3 colores, el rojo, el amarillo y el azul. Los 2 primeros colores, el rojo y el amarillo, eran los colores de la corona española y el azul, como te había mencionado, el manto de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Si bien es cierto, ese pabellón inclusive tenía todavía el sello del Cabildo. Y esto duró prácticamente tan solo un año y después se establece el nuevo pabellón, que sería nuevamente de 3 colores, con los siguientes, el rojo, el blanco y azul, y el blanco era mucho más ancho que los otros colores y no tenía, digamos, ningún logo, nada, no tenía ninguna insignia, nada. Y ahí es que entonces se cree que doña Juana María de Lara, entonces cuando había entregado a los próceres de la independencia aquel ramo de flores, entonces inspirado en esos colores, nace el color de nuestro pabellón, digamos. Y que durante el gobierno de don Carlos, del consulado, ¿verdad?, en donde estaba don Carlos Antonio López con Mariano Roque Alonso, se modifica, digamos, en nuestro pabellón, en donde se mantienen los colores, pero digamos las franjas eran de las mismas dimensiones y ahí ya lleva, digamos, el sello nacional y el sello de Hacienda. Podemos apreciar nuestro pabellón, que es prácticamente el único pabellón en el mundo que tiene un anverso y un reverso. Esta es la cara de nuestro pabellón nacional, ¿verdad? Sí. Que lleva el sello nacional, este es el sello sí. nacional, y al dorso aquí podemos ver que lleva el sello de Hacienda. Esa es una de las particularidades nuestras, a que nosotros los paraguayos seamos diferentes, digamos, a otros. No porque seamos ni mejores ni peores, pero son estas cosas que hacen que seamos diferentes, ¿verdad? Nuestro pabellón tiene, digamos, 2 caras, un anverso y un reverso, cosa que otros no tienen, ¿eh? Y lo que hablamos hoy, el palacio tiene 2 entradas principales. Así mismo también, 2 frentes. Hay tantas cosas que tenemos, digamos, como también la sopa paraguaya, que es la única sopa sólida en el mundo, ¿eh? ¿También? Sí, claro, la única la sopa paraguaya, ¿verdad? Bueno, en esta ala termina acá Sí, nuestro recorrido prácticamente en la parte superior. Se fijarán, estamos en el ala, digamos, de derecha, mirando desde el Paraguayo Independiente. Izquierda, desde el palacio, mirando hacia el Paraguayo Independiente, entonces sí. Hacia la izquierda. Un salón totalmente restaurado. Siempre me pregunté qué hay en estas 2 alas, ¿verdad? Sí. Una curiosidad, ¿verdad? Sí. Yo creo que hoy, a través tuyo, entonces, toda la población paraguaya y van a enterarse de qué es lo que tenemos aquí. Siempre se preguntó uno, ¿verdad? Permiso. A la derecha quedará para una
próxima visita cuando se culminen los trabajos. Ok. En este momento, ¿dónde nos vamos, coronel? Vamos a subir al altillo. Al altillo. Para mostrarle lo que es la vista desde ahí. Desde ahí, sí, así es. Hacer un poquitito de ejercicio. Sí, nos viene bien. Podemos ir haciendo algunas paradas en cada piso, balcones. Bueno, llegamos a uno de los lugares, pues tenemos que subir un Seguir poco subiendo, más. seguir subiendo. Acá vemos lo que es el río La vista que Paraguay, tiene el río Paraguay. la costanera, el helipuerto, estamos en la parte trasera del palacio. El segundo frente, bicho. Para que... El segundo frente. Vamos así que el frente, la parte de atrás. Sí. Frente que da a la bahía y el frente que da al Paraguayo Independiente. Me están mirando allá los militares, pero le avisaron que puedo estar acá, ¿verdad? Sí. Sí, porque me estaba mirando y dije, ¿será que le avisaban que tengo que subir acá? Porque soy un objeto no reconocido. Seguimos subiendo. Y todos estos soportes que son de madera son de la época. Ah, mira un poco. Entonces, toda esta obra, digamos, todavía se mantiene desde la época. Esta parte prácticamente no fue afectado por nuestro famoso Cupillí. Entonces, que Terrible el Cupillí. sí, todo esto. Estamos ahora ya en el último lugar antes de subir al altillo, ¿verdad? Sí, así mismo la última En el vez. altillo también se realiza el izamiento de la bandera. Sí, también en ese lugar vamos a apreciar cuando, digamos, estemos ahí arriba, el lugar donde se realiza el izamiento del pabellón también, porque tenemos un mástil ahí. Y de ese lugar se realiza. Aquí podemos tener vista del Está con la los avenida, vidrios sí, también de protección. hacia el Paraguayo Independiente, así como también la vista hacia la bahía. Está todo callado, bicho. ¿Vos sabes por qué estamos callados, mi coronel? Porque Sí. siempre cuando estamos en lugares así históricos y sorprendentes, se apodera el silencio, ¿verdad? Y miramos, simplemente observamos. Si se fijan las vigas allá arriba, Sí. vigas de la época De también. la época. Así que son todas vigas de la época. Y estar parado acá, por ejemplo, y mirar Qué sobre la privilegio. calle Paraguayo Independiente, ¿verdad? Qué privilegio, porque uno simplemente puede pasar por esa calle y observar esta zona del palacio, ¿verdad? Nunca uno piensa que va a estar parado acá. No es algo que ocurre todos los días. Sí, 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 sí. Así mismo. Entonces se disfruta bastante. Y uno creo que valora mucho más a este nivel de recorrido, ¿verdad? Cuanto más conoces el Paraguay, más te enamoras de su gente y de los lugares, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, sí. Realmente conocer el palacio así te genera un amor mucho más grande del que ya tenías, ¿verdad? así es un patrimonio histórico-cultural de nuestro país y por qué no decirlo también considerado para el mundo también, ya que aquí hay mucha historia, muchas historias. Digamos que el pueblo paraguayo fue construyendo a base de sangre, sudor y lágrimas. Y lágrimas. Y sabes qué rescato y dejo como una idea central de este recorrido, mi coronel. Vos habías dicho que en las épocas más difíciles el paraguayo se unió. Sí, Y nuestro himno pues dice unión e igualdad. unión e igualdad, así mismo. Y en tiempos difíciles yo creo que lo que el paraguayo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien es unirse. Sí, El paraguayo es extremadamente solidario, ¿verdad? solidario, así mismo. Así que tenemos en nuestra sangre ese sinónimo de unión. Unión, sí. Así como dicen las estrofas de nuestro himno, Sí. como lo había mencionado.
y de hecho que también un papel preponderante tuvieron las mujeres, ¿verdad? Sí, Muchas totalmente. veces olvidadas porque la reconstrucción del país prácticamente se debe a la mujer paraguaya. Tenemos que tener presente que después de aquella ocupación, después de aquella gran guerra que tuvimos contra la Triple Alianza, ya los varones casi no existieron, y fueron las mujeres paraguayas las que tuvieron que asumir el rol no solamente de madre, sino que de maestra, de labriega y de muchas cosas más, para quitar a nuestra nación de aquel estado en que se encontraba, en la miseria total. Y quiero resaltar, muchas veces nosotros ante el menor revés de la vida nos queremos rendir. Sin embargo, aquellas mujeres paraguayas, en aquel entonces no había moneda, no había banco, no había nada, había una miseria terrible, y estas mujeres aún así levantaron. Y es gracias a ellas también que este dulce idioma guaraní seguimos manteniendo, porque había una restricción de no hablar guaraní, inclusive hasta nuestras épocas había alcanzado cuando nos llamaban guarango. Sí, y sin embargo fue la mujer paraguaya que en la oscuridad del hogar siguió, digamos, enseñando, transmitiendo ese idioma nativo nuestro. Somos a lo mejor también, dicho, los paraguayos los únicos que nos sentimos orgullosos de nuestros pueblos originarios, sí, que seguimos hablando su lengua, y que siempre también cuando juega inclusive nuestra selección decimos que la garra guaraní, la raza guaraní, siempre estamos mencionando. Nosotros no sentimos vergüenza de nuestros pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de que por nuestras venas corra es aquella sangre guaraní. En este suelo guaraní. En este suelo guaraní. Y las mujeres no solamente sufrieron con la guerra pérdida de sus hijos y de sus maridos, sí, sino que también lucharon en las guerras. Así mismo, en la campaña de Piquisiri, por ejemplo, 600 mujeres habían ya empuñado las armas y pelearon. Y lo más doloroso de eso fue que de aquellas mujeres, 300 aproximadamente cayeron prisioneras, y aparte de perder a sus seres queridos, aquellas mujeres fueron abusadas por las tropas aliadas. Esa es la verdad de las cosas. Es por eso que en la batalla, después de la batalla, para la batalla de Lomas Valentinas, las mujeres paraguayas se habían comprometido en morir antes que caer prisioneras, porque sabían las consecuencias. A no sufrir esos abusos. Y de hecho que durante la ocupación misma acá hubo, digamos, muchos abusos. Es más, 12.000 familias aproximadamente, mal llamadas familias, digamos, madre e hijos, porque la figura paterna ya no existía, entonces 12.000 familias fueron a la guerra. También, dicho, quiero mencionarte que Francisco Solano López había heredado toda la fortuna de su padrino don Lázaro López, sí, y que en un momento dado de la historia él era mucho más rico que su padre don Carlos Antonio López, porque recibió toda esa fortuna, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es meritorio saber y que la gente se entere de esta situación, y que él con sus recursos propios prácticamente mandó construir. Es más, cuando en un momento de la guerra él le escribió una carta a su hijo Emiliano, que se encontraba en los Estados Unidos, en donde una vez más él se juramentaba, ¿verdad?, en morir por la patria. Y en esa estrofa decía que si la patria se salva, todo estará salvado, mas si ella cae, yo caeré con ella. Y entonces tú, hijo querido, serás, como te lo he dicho, el sostén de tus tiernos hermanitos. Es una carta bastante hermosa que yo creo que en internet uno puede acceder. Esa carta escrita ya en junio del año 1869, ¿verdad?, desde Azpurra, el campamento Azpurra. Y bueno, yo creo que en ese momento también él mencionaba que le enviaba un poquitito de dinero, ¿verdad?, que él tenía que saber administrar, porque todos sus recursos, inclusive después todo lo que él disponía, ponía también, digamos, al servicio del Estado para poder salvar esta situación de la guerra. Y bueno, yo creo que aquí podemos apreciar también parte del jardín, y que posteriormente estaremos visitando ahí, dicho, donde se encuentran, digamos, las estatuas de, digamos, a nuestra izquierda, que da sobre la avenida Yolas, la estatua del, digamos, del padre de nuestra independencia, me refiero al doctor Gaspar Rodríguez Francia. Sí. En el centro tenemos, digamos, también la estatua del mariscal López, como observando la bahía, ¿verdad?, desde su domicilio. Sí. Y en el otro sector, el padre de don Carlos Antonio López, que se encuentra también una estatua ahí en este pequeño, digamos, jardín que tiene al frente, que da a la bahía, dicho. Jardín espectacular que vamos a mostrarles en este momento junto con esos tres monumentos. Así mismo, así mismo. Nos vamos.
Muchos también dicen que supuestamente don Carlos Antonio López no quería dejarle la presidencia a su hijo, a Francisco. Y eso ¿por qué? Eso es mentira. Yo te cuento nada más porque la Constitución redactada, ¿verdad? Cuando él posteriormente asume y es el primer presidente constitucional, en uno de sus artículos establecía que el presidente de la República tenía que ser del fuero civil, que tenía que ser mayor de 45 años. Y ese durante su segundo mandato, que dura del año 1854 a 1857, ya que él por su estado de salud había dicho que solamente 3 años iba a aceptar, aunque tuvo un tercer periodo que duró nuevamente, digamos, 10 años. Y durante ese segundo periodo él modificó esa constitución en esos artículos, que inclusive decía que ya no era necesario que sea solamente del fuero civil, que podía ser también del fuero militar. Asimismo también redujo los años, hasta de 30 años en adelante ya podía ser, y se quitó también que la condición del estado civil, que no necesariamente tendría que ser casado, ya también sabiendo, ¿verdad?, que él no estaba casado con Madame Linz. Ahí se modifica. Ahí se modifica, entonces señal elocuente de que él quería dejar la presidencia a su hijo. Es por eso que modifica, para que se ajuste de acuerdo a lo que, digamos, o sea, como que preparó el escenario para que asuma Francisco. Así mismo, sí. Y este es el frente que da entonces hacia el sector de la bahía de Asunción, y como ya habíamos mencionado, con don Carlos Antonio López sentado en su silla, ¿verdad? Esto se hizo ahora durante este periodo presidencial, dicho. Entonces ya habíamos hablado también de todo lo que hizo y de lo que caló hondo en él, ¿verdad?, cuando se produce la independencia. Y entonces fue don Carlos que modificó entonces el sistema, digamos, de lo que fue Asunción, ¿verdad? La organización de Asunción, convirtiéndolo entonces a Asunción aplicando el sistema damero, y como ya lo habíamos mencionado, entonces en el Paraguay independiente entonces cambia los nombres de las rutas, de las calles nuestras, y haciendo un antes y un después de lo que fue la independencia nacional. De hecho, que tantas obras de gobierno realizó, inclusive fue el que introdujo el primer ferrocarril, se considerado el primer ferrocarril aquí. Venían los ingleses. Así mismo, ya durante su gobierno entonces se inició y se habilitó parte de ese tramo, ¿verdad?, del tren, que en aquel entonces tenía su estación, que se denominaba San Francisco. Hasta hoy día se conoce esa estación. Asimismo, la Plaza Uruguaya también se llamaba San Francisco. La Plaza Uruguaya cambia de nombre después de que el Uruguay devuelva en el año 1885 aquellos trofeos de guerra. Uruguay fue el primer país. Por eso se cambia el nombre. Por eso se cambia. En agradecimiento, entonces, en aquel entonces fue el presidente de la República del Paraguay, el general Bernardino Caballero, y el presidente del Uruguay fue el general Máximo Santo, quien devuelve y condona la deuda de guerra al Paraguay. Fue el primer país entonces en devolver y condonar la deuda, y entonces en agradecimiento aquella Plaza San Francisco pasa a denominarse Plaza Uruguay, que posteriormente queda como Plaza Uruguaya. De la misma manera también la avenida General Santo es en agradecimiento al presidente del Uruguay, ¿verdad?, esa avenida. Que, digamos, la continuación de Uruguay es la avenida General Perón,
Y también se le pone en agradecimiento a Perón que en el año 1954 él había devuelto varios trofeos que también había llevado a la Argentina. Entonces, todo esto yo no sabía, coronel. no sabía. No. En el 54 del cuando... por qué Sí. todas estas calles, ¿verdad? Sí, y en el 54, como te decía, se devuelven parte de esos trofeos en el 15 de agosto del año 1954, cuando asumía la presidencia de la República del Paraguay el general Alfredo Stroessner. En aquel entonces, en agradecimiento a esto, se lo nombra general de división honoris causa del ejército paraguayo. Ironía del destino hicieron de que en el año 1955 Perón sea derrocado y justamente se le exilió en el Cañonero Paraguay, y de ahí que estaba en reparación, de ahí en un hidroavión Catalina sale y se lo trae hasta aquí, hasta Asunción. De aquí Perón va a Colombia, después a España, y 18 años después él vuelve a ser presidente de la República de Argentina, y el primer país en visitar es el Paraguay. Quiero mencionarte nada más este hecho porque cuando él... Pues en agradecimiento sí, también, ¿verdad? Sí, él quería mucho el Paraguay. No lo digo yo, sí tengo de testigo a mi madre que inclusive cuando se acercaba el Día del Niño, él traía en embarcaciones y repartía juguetes aquí a los niños en Paraguay. Y lo que quiero nomás resaltar es de que cuando él vuelve a ser presidente de la República, algunos militares que querían congraciarse con él escribe en su libro esto, le dicen que le iban a restituir el grado que él había sido dado de baja deshonrosa, y Perón había dicho: no necesito, sigo siendo general del ejército más glorioso de América, general del ejército paraguayo, porque a él se le había dado el grado de general de división cuando devuelve esos trofeos. Entonces yo creo que debemos sentirnos también contentos y orgullosos de que un presidente de la República de la Argentina haya dicho esa palabra, y él lo escribe en su libro. Así es que... Ahora nos vamos al monumento de Francisco. Francisco Solano López. Francisco Solano López, entonces llama el monumento que pareciera ser que está mirando a la bahía de Asunción, ¿verdad? Sí. El único presidente de la República que muere en combate después de Leónidas es el único presidente, el espartano. Y algo que hablamos al inicio, Sí, Francisco Solano López no llega a vivir en este no palacio. llega a vivir, no llega él a vivir. La idea es construir el palacio para su vivienda. pero Sí. no llega a vivir acá. No llega, ya que, digamos, faltaban algunos detalles para la culminación de esto y ya estábamos en plena guerra. Él estaba, digamos, en el teatro de operaciones, en la conducción del ejército y bueno, iba ocupando sus puestos de comando y ya no llegó él a habitar este palacio. Ya como lo habíamos mencionado al inicio, esto fue en febrero de 1868, las escuadras aliadas habían remontado al río Paraguay, llegado aquí y había sido bombardeado este sitio. Entonces a partir de ese momento ya era mucho más difícil. La capital se había mudado a Luque. De Luque fue a Piribebuy, y la cuarta capital fue San Isidro Labrador de Curuguaté, la última capital del Paraguay. Entonces nos volvimos un tanto nómadas en aquel entonces. Sí, íbamos así mismo mudándonos. Y terminamos Sí. con el doctor Francia. Sí, es el padre de nuestra independencia, ya que pudo consolidar. De hecho que siempre encontramos gente que son detractoras de él, pero no podemos juzgar bien el mariscal Estigarribia. Cuando fue entrevistado por un periodista brasileño, le preguntaba si qué opinaba por el mariscal López, a lo que él respondió: a los héroes no se los juzga, se los sienten. Y yo creo que de la misma manera el doctor Francia fue un gran patriota, porque fue el quien consolidó la independencia, y él era de la tesis de que muchos querían volver a ser, digamos, parte de la provincia argentina, otros querían pertenecer a Portugal y otros volver a la corona. Y él con firmeza dijo: ni españoles, ni porteños, ni portugueses, paraguayos.
Es más, aquellas notas que venían remitidas al Paraguay y que decía provincia del Paraguay, ni la frontera pasaban, tenía que decir República del Paraguay. Esa, digamos, era bastante exigente. Y el doctor Francia fue el que cerró la frontera. Sí, así mismo, tenemos que se tener produjo presente. el autoabastecimiento prácticamente del Paraguay, ¿verdad? El paraguayo tuvo que desarrollar su iniciativa debido a que nosotros, o sea, que todos nuestros productos iban hasta cierto lugar, Santa Fe, y de ahí muchas veces tenía que llevarse en carreta. Entonces es por esa razón que tuvo que tomar ciertas medidas para que inclusive aquellos que querían nuestro producto que vengan hasta aquí y lleven y ellos se hagan responsables. Coronel, y es en ese momento donde el paraguayo empieza artesanalmente a realizar muchas cosas, Sí. porque se cierran las fronteras Sí. y ahí es donde de repente muchos dicen ahí nace la OPOI, porque se tenían que hacer las ropas y se tenían que hacer muchas cosas más, ¿verdad? Así mismo, de hecho que la necesidad hace que uno desarrolle su iniciativa. Claro. Entonces, a partir de ahí, Ante inclusive, la ante la ausencia de muchas cosas, uno Sí, se ingenia. y sirvió mucho porque ahí, durante ese tiempo, inclusive, la fundición de hierro de La Rosada tiene su nacimiento con el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Por esa necesidad, así como lo decías, e inclusive algunos instrumentos de labranza ya se habían hecho aquí. Es más, tenemos que tener en cuenta que desde la fundición de hierro posteriormente se trajeron toda la materia prima y en los arsenales aquí de Asunción fueron, digamos, las primeras embarcaciones realizadas aquí en Sudamérica, en América, ¿por qué no decir? Como, digamos, el Uporá, que fue la primera embarcación con casco de acero que se había hecho en América y que había navegado no solamente en nuestros ríos, sino también, digamos, aguas internacionales, entonces, o mares internacionales. Yo creo que eso es algo que tenemos que destacar de que ¿En qué año, después del golpe, se asfalta esta calle? sí, bueno, de hecho que este adoquinado fue puesto, ¿verdad? Porque anteriormente las calles de Asunción eran tan solo calles, digamos, de tierra, toda de tierra. Sí. Y durante el gobierno de Eligio Ayala en el año 1928 para la entrega al presidente José Patricio Bullari, Sí. y en ese día, digamos, para agosto, esto se había terminado con estos adoquinados, ¿verdad? Y digamos que permaneció por mucho tiempo aquí donde se realizaban también las paradas militares. Recuerdo cuando como cadete, ¿verdad? Hacíamos las paradas aquí, teníamos que hacer el paso de parada y era un tanto resbaloso, ¿verdad? De tan gastado que estaba, estaba adoquinado. Y íbamos tan pegados, digamos, con los camaradas, pegados para tratar de sostenernos, porque era resbaloso y hacer el paso de parada no era fácil. Y bueno, posterior al golpe de Estado en el año 1989, entonces es que se asfaltó totalmente esto. Y en este gobierno entonces se recuperó entonces todo este sector del frente del palacio, este adoquinado histórico que de hecho tiene su historia, tantas cosas sucedidas aquí, entonces también es parte ya de lo que guarda relación con lo que es la fachada acá del palacio. Cabe resaltar de que muchos de estos adoquinados fueron recuperados y son de la época, en tanto que podemos apreciar la diferencia, digamos, los nuevos, ¿verdad? Tratando de recrear. Si se pueden fijar, estos Sí. son los adoquinados nuevos. Sí, Y estos son los adoquinados, los adoquines de la época. sí, que fueron recuperados. Otro color. Sí. Y este, Esta es la vía. Esta es la vía, ¿verdad? Sí, claro, sí. acá tenemos la vía, se pueden fijar. Sí, Está acá y está acá. sí, así mismo. Estas son las vías originales. Vías originales Sí, así de mismo. la época. Sí. Que en gran parte de Asunción, en algunos lugares se nota todavía, ¿verdad? Estas vías. Sí, porque habían consultas respecto a la recuperación de los adoquines, ¿verdad? Sí, Algunas personas decían, no, eso ya es nuevo y hoy estamos explicándoles exactamente Sí. qué se hizo, ¿verdad? y Esta línea, donde están las vías del tren, de Sí. esta línea hasta acá, sí, hasta la vereda que da frente al hasta esta palacio. vereda, y toda esta línea, allá desde el inicio del palacio hasta el final, Sí. estos son los adoquines originales de la época, conjuntamente con la vía del tren. Y desde acá para allá ya podemos ver adoquines nuevos, ¿verdad? Se pueden apreciar fácilmente, dicho por, digamos, el color diferente, ¿verdad? Por el desgaste mismo que tuvo tantos años que, digamos, fueron transitados sobre esos adoquinados.
hicieron de que de alguna manera vayan, digamos, puliéndose eso. Pero para la gente que quiere saber si hay adoquines originales de la época, sí existen. Existen. Y son los que están pegados a la vereda del palacio. ¿Podemos avanzar nuevamente? Sí, Miguel. Así es, mi coronel. Mi coronel, muchísimas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Gracias, bicho, al programa Mbaeyapa, y que por tu intermedio entonces hoy podemos llegar a todo el pueblo paraguayo. La verdad que admiro y respeto el trabajo que venís realizando, ya que es un trabajo que guarda relación con nuestra cultura, con nuestra historia. Es un programa educativo por sobre todas las cosas. Y las puertas, digamos, tanto del Palacio, de la dirección del Museo Militar y todas las demás puertas están abiertas entonces para tu programa, para cuando quieras, digamos, hacer una programación de lo que guarda relación con nuestra historia. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, mi coronel Olmedo. Y para todas las personas que están ahí, ¿verdad? Y que están disfrutando de lo que es el Palacio de los López, Palacio de Gobierno, Palacio Presidencial, este es un lugar realmente fantástico, histórico, que nos representa y nos enorgullece a todos los paraguayos. Así que nuevamente gracias al presidente de la República, María Audo Benítez, a todos sus asesores por abrirnos las puertas de este lugar que encerraba tanto misterio, ¿verdad? Y que queríamos saber qué había en el ala izquierda, qué había en el ala derecha. El ala derecha quedó pendiente porque se está restaurando, así que esperamos que nos avisen para venir a terminar el ala derecha, que es lo que nos faltaría. Estuvimos en el altillo principal. Sí. Un recorrido general, yo creo que muy poco lo que quedó por, digamos, descubrir. Entramos hasta en el baño de la oficina presidencial, tiene un baño ahí, ¿verdad? Que parecía que era un pasadizo secreto, ¿verdad? Es un baño. Y todo lo que hicimos es un contenido histórico. Todo este recorrido es histórico y es muy valioso para todos nosotros. Y como siempre digo, Mbaeyapa no es nuestro, Mbaeyapa ya es del Paraguay. Así que gracias, coronel, y a seguir disfrutando de todas las bellezas que tenemos en el Paraguay, en nuestra historia y las tradiciones que tenemos también, ¿verdad? Que son las tradiciones las que nos hacen ser diferentes en el mundo. Sí, así mismo, bicho, y la verdad que yo creo que uno de los programas más vistos también es tu programa y que estamos siguiendo domingo a domingo, entonces también aprovechar este espacio para invitarle a todos nuestros compatriotas que quieran visitar también la dirección del Museo Militar, en donde se encuentra también gran parte de nuestro acervo histórico de nuestra época independiente hasta, digamos, las dos guerras que tuvimos. O sea que hay un montón de cosas que pueden visitar. Y nuevamente reiterarte el agradecimiento por tu apertura también y por hacer este trabajo y llegar a todos los paraguayos que se encuentran dentro del país y fuera también de nuestro territorio. Éxitos, Luis. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Chao.